Cambios de por sí nos enseñan muchas cosas sobre el ser humano. Ese es uno, junto con otras muchas ideas, uno de los principios que vamos a escuchar a continuación. Porque está con nosotros Carmen Bustos. Ella es cofundadora de Soulside y cofundadora también de Wonder. Y lo que hace Carmen es utilizar la creatividad, el diseño estratégico y las humanidades para entender esos cambios de los que hablamos, cambios en la sociedad, y ver además la implicación en los negocios. Os dejo ya con Carmen. Adelante, bienvenida, un aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad que muy agradecida de tener este ratito para hablar de cosas que no suelen tener espacio en foros de innovación. Y no os voy a poder deleitar con mi voz aterciopelada porque tengo un trancazo potente. Pero espero que estos 30 minutitos sean bastante agradables y sobre todo os ayuden a reflexionar sobre cosas que en nuestro día a día, por esa falta de atención, ¿no?, que compartían los ponentes anteriores, pues nos cuesta poner el foco. El objetivo que tengo hoy, como habéis visto, el título de mi ponencia es La belleza de lo inesperado. Quiero hacer una reflexión un pelín poética, quizá un poco cursi para algunos, sobre algo que es muy común en nuestro tiempo, que es la incertidumbre, ¿no? Y esa idea tan extendida del miedo que nos provoca la incertidumbre. Llevo 18 años trabajando con compañías en procesos de cambio y transformación, y si he aprendido algo es que es súper importante conectar con la naturaleza del ser humano y, como profesionales, ¿no?, conocer el tiempo en el que vivimos, conocer la realidad. Así que me gustaría hablaros a cada uno de vosotros como esos actuales agentes de cambio y transformación, porque también tendemos a subestimar, ¿no?, la capacidad de agencia que tenemos sobre los retos actuales. Y me gustaría que después de esta charla, sé que es un poquito pretencioso por mi parte, acabar con esa falsa creencia de que no podemos cambiar la realidad que nos rodea. Esta idea extendida de la incertidumbre como algo negativo, ¿no?, como algo que a lo largo de la historia de la humanidad no ha sido para nada así, porque de hecho cuando hablamos de incertidumbre y hablamos de las antiguas civilizaciones, precisamente ellos entendían el poder del misterio y el poder de lo sublime, ¿no?, como algo que acontecía en nuestro día a día, ¿no? Pero nosotros vivimos en un momento y en una era donde incertidumbre y miedo son palabras que nos acompañan y que básicamente están marcando esa sensación de que somos incapaces de abordar los retos que tenemos en nuestro día a día. Y como os decía, me gustaría celebrar el poder de la incertidumbre, cómo es absolutamente intrínseco en el ser humano y cómo a lo largo de toda la historia de la civilización nuestros antepasados miraban a la Vía Láctea, ¿no?, absolutamente abrumados y situándose en el espacio que les correspondía, ¿no? Para mí es una de las grandes tareas que tenemos que recuperar, porque hemos perdido esa capacidad de conectar, ¿no?, con lo sublime, con el misterio, y hemos perdido la capacidad de asombrarnos, ¿no? Vivimos en una sociedad solucionista, donde el control, ¿no?, o esa falsa sensación de control está instaurada, donde cuanto más controlemos, pues mejor, ¿no? Pero si miramos, ¿no?, hacia lo alto y contemplamos las estrellas y nos damos cuenta que solamente para recorrer, ¿no?, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tardaríamos más de 200.000 millones de años a la velocidad de la luz, pues probablemente pensaríamos, ¿no?, que no es tan... No podemos controlar tantas cosas, ¿no?, como las que pensamos. Y partiendo de esta idea de reconectar con las estrellas y de esa incertidumbre que muchas veces no dejamos que nos inunde, también, por poner un poco de contexto, me gustaría que reflexionáramos sobre ese universo que tenemos dentro cada uno de nosotros, ¿no? O sea, esto es lo que nos rodea, la naturaleza. Lo que pasa es que vivimos en ciudades y prácticamente no tenemos conexión con ella, ¿no?, y por eso no podemos ubicarnos, pero también cada uno de nosotros tiene un universo interior, ¿no? Esto es una representación visual del sistema neuronal, que podría también ser el espacio.
Y antes hablábamos de 200.000 millones de años a la velocidad de la luz, pues el tema de las neuronas, tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, es ese gran desconocido. Y también es increíble, ¿no?, la complejidad que tenemos cada uno de nosotros, todos los que estamos sentados aquí, y que muchas veces también infravaloramos o subestimamos, ¿no? De hecho, cuando estamos abordando retos de innovación y retos de cambio y queremos que las personas de nuestros equipos, ¿no?, se enfrenten con la máxima creatividad, ese máximo poder de colaboración, no somos conscientes de la complejidad que tenemos, ¿no?, de la complejidad de relacionarnos con nosotros mismos y de la complejidad de relacionarnos con los demás. Y cómo esa complejidad, como os decía antes, ¿no?, se aparta, y lo que invertimos es en entender más la tecnología, en entender más esas innovaciones, en entender, ¿no?, con ingenieros, con data scientists, o sea, con profesionales que realmente no nos ayudan a comprender la naturaleza del ser humano, cuando es el verdadero desafío, ¿no? Por eso, a lo largo de esta charla me gustaría hablar del poder de las humanidades y cómo realmente pues, hemos centrado nuestra mirada en el plano técnico y hemos dejado sesgada, ¿no?, la realidad, porque no hemos incorporado esa dimensión que nos conecta con la raíz y con los fundamentos del ser humano. Para mí las buenas noticias, estos son unos exoplanetas que se han ido descubriendo en los últimos años. Para mí las buenas noticias es que todavía hay gente, ¿no?, que tiene ese profundo amor por lo desconocido y que dedica toda su vida, como hay una astrofísica que se llama Sara Seager, toda su vida a descubrir, ¿no?, este tipo que a mí me parece a priori, ¿no?, cuando empecé a conocerlo, pues absurdo, porque dices, ¿cómo puedes invertir toda tu vida en ver si hay otros planetas en el universo que puedan alojar la vida? Y te das cuenta que hay muchísimos profesionales que a lo largo de la historia han dejado sus vidas o han invertido todo su tiempo en que hoy nosotros estemos sentados en este cine, ¿no? Esa sensación de interdependencia y de legado con otras generaciones para que nosotros hoy podamos vivir como vivimos, ¿no? Y asumiendo esa idea de humildad, que en este caso en la astrofísica se ve claramente, porque son pequeños descubrimientos, ¿no?, que van pasando de generación en generación y que a lo mejor simplemente es el ángulo, ¿no?, de un telescopio, nada más es lo que se ha descubierto para que realmente, ¿no?, consigamos esta innovación. Eso me conecta con la idea de las posibilidades, ¿no? Cuando nosotros estamos de alguna manera aturdidos por el miedo, creemos que no tenemos posibilidades, creemos que somos incapaces de hacer las cosas, ¿no? Y eso nos hace simplificar nuestro pensamiento. A mí hay un filósofo que me encanta, y además me encanta traer filósofos a estas sesiones en vez de a los maestros o los típicos gurús de Silicon Valley, por lo que os decía, ¿no? Porque creo que como seres humanos, cuanto más comprendamos nuestra naturaleza, y eso una disciplina que nos ayuda a hacerlo es la filosofía, ¿no?, y cuanto más comprendamos la realidad, más capacidad de acción vamos a tener, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día es el pensamiento, voy a decirlo, parcelado, simplista, ¿no?, como este filósofo francés que es uno de mis favoritos contemporáneos, Siggy Boy, tiene más de 100 años, creo que 102. De hecho, durante el COVID escribió un libro que os recomiendo a todos que se llama Cambiemos de vía y habla precisamente de que estamos en un momento liminal donde para abordar los cambios, ¿no?, primero tenemos que abrazar esa incertidumbre, tenemos que reconciliarnos con ella, pero por otro lado tenemos que desarrollar un pensamiento complejo, ¿no? Entonces es paradójico cómo en foros donde queremos ver cuáles son las tendencias, ¿no?, lo que tenemos que seguir, pocas veces reflexionamos cuál es nuestra capacidad real, ¿no?, y cómo tiene que cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? El pensamiento complejo es algo que tiene muy poquito recorrido en la historia del management, aproximadamente 50 años, es muy novedoso, pero básicamente parte de la tesis de que como hemos parcelado el conocimiento porque hemos arraigado estas ideas del pensamiento lineal, ¿no?, causa-efecto, cuando la vida no es así, ¿no?, lo que rige nuestra vida es el principio de caos, el principio de incertidumbre, esa es nuestra propia esencia y nuestra propia naturaleza. Esa parcialización que al final en el ámbito de la empresa se traduce en trabajar en silos, en no ser capaces de conectar, ¿no?, cosas contrapuestas.
nos impide desarrollar el pensamiento creativo y nos impide desarrollar las posibilidades, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dejaros esta idea que es súper poderosa, porque al final él abandera el concepto de inteligencia ciega, ¿no? Tenemos acceso al mayor conocimiento de toda la vida, pero no somos capaces de conectarlo entre sí, ¿no? Y pensar vosotros en vuestro día a día qué es lo que guía la toma de decisiones, ¿no? Qué es lo que está haciendo que realmente toméis determinadas posturas, y si lo estamos haciendo desde la simplificación o cómo podemos cultivar esa mirada compleja, ¿no? Yo, de alguna manera, hablando de la incertidumbre, hablando de la complejidad, hablando de la idea de legado, lo que quiero es contextualizar un poco el marco de pensamiento que rige hoy nuestras ideas, para luego ver que efectivamente existen alternativas y existen posibilidades. Y esto condiciona mucho también los relatos del management, ¿no? No sé si os sentís que tenemos como unos relatos que vienen, ¿no?, muy marcados de lo que es innovar, de lo que no es innovar, ¿no?, del poder de la tecnología, de las posibilidades que nos ofrece, y que pocas veces los cuestionamos, ¿no?, o pocas veces profundizamos y vemos cuáles son las implicaciones éticas de estos relatos, ¿no? Yo me encuentro con muchos clientes donde al final es como, lo dice tal, viene de no sé dónde, lo está haciendo tal, ¿no? Yo quiero hacer lo mismo. Y a mí me gustaría lanzaros, ¿no?, esa reflexión de hacia dónde vamos, ¿no?, hacia una sociedad que realmente está marcando el progreso y marcando el bienestar, porque es paradójico, ¿no?, que estemos en un momento de la civilización donde hay el mayor bienestar que ha habido nunca, pero por otro lado, ¿no?, los índices de suicidio suben exponencialmente, sobre todo en adolescentes, ¿no? Y podemos pensar que esto que tiene que ver con el ámbito de la empresa, pues tiene mucho, ¿no? Primero porque somos ciudadanos y segundo porque las empresas son agentes de transformación social, ¿no? Y las decisiones que tomamos y el entorno que creamos a nuestro alrededor impacta muchísimo, ¿no? Y a mí me gustaría que cuestionáramos los relatos del mundo de la empresa, los paradigmas, ¿no?, que están actualmente también en boca de todos, donde las personas son recursos al servicio de una empresa versus que la empresa es un recurso al servicio de las personas para liberar todo su potencial creativo. Y lo digo porque por esa, si queréis, dicotomía, ¿no?, que existe muchas veces cuando no queremos innovar, queremos ser creativos, queremos que la gente colabore, queremos, ¿no?, nos preocupamos, pero no lo hacemos con el rigor, con la profundidad, ¿no?, y no vamos a la raíz de los temas. Hay tres fuerzas que están moviendo hoy en nuestro momento actual. Y que, insisto, no quiero que esto parezca como, Dios mío, la distopía, ¿no?, porque ahora viene la luz, ¿vale?, de todo lo que nosotros somos capaces de hacer como seres humanos, que es impresionante. Pero sí que creo que tenemos que ver qué se nos está resistiendo, ¿no?, como sociedad. Y creo que tenemos que hacer ese análisis crítico y pensar de manera, como os decía, rigurosa, porque si venimos a un foro de estas características y nos quedamos con el hype, ¿no?, y como dice el claim, en vez de salir así, ¿no?, y salir asá, ¿no?, que esto suponga una transformación, volvemos a salir así, pues poco habremos hecho, ¿no? Y esa innovación y esa tecnología y esos cambios y esas tendencias tienen que ayudarnos a crear espacios mejores, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Comprendiendo nuestro tiempo, ¿no? La belleza de lo inesperado y el apelar al liderazgo es reivindicar la capacidad que tenemos cada uno de los que estamos, ¿no?, aquí, como os decía antes. Y entenderla nuestra realidad pasa por entender estas tres fuerzas que están dominando el mundo en el que vivimos, que son, por un lado, hay muchas, ¿no?, pero voy a hacer una síntesis. La desinformación, ¿no?, esta era la posverdad en la que estamos viviendo, que es muy difícil saber, ¿no?, qué es verdad y qué no es verdad, o esta incapacidad que tenemos de pensar de manera compleja porque exige mucho tiempo, y el mantra de nuestra era es no hay tiempo para pensar. Por otro lado está la distracción, ¿no? Hablaban antes de ese 9% que es ínfimo en lo que dedicamos atención, pero pensar en vuestro día a día y en la toma de decisiones que tomáis de manera consciente, ¿no?, o cuáles tomáis en piloto automático, ¿no?, y cómo realmente la atención está siendo secuestrada, y eso impide que nos relacionemos con la realidad de una forma verdadera, ¿no?, impide que comprendamos la realidad. Y una tercera fuerza
que es la que a mí más me genera fricción y es el motor del trabajo que hacemos nosotros, tanto en Society como en Wander, que es el desánimo, ¿no? Esa falta de sentido que tenemos, ¿no? Esa gran pandemia que es la depresión, la ansiedad, la angustia. Y si vamos a la etimología de la palabra desánimo, ¿no? Pues ¿qué significa? Quitarnos el alma, ¿no? Entonces, con estas tres grandes fuerzas vamos todos los días a trabajar, apoderados, ¿no? Por ese miedo que hablaba antes, ¿no? Por esa incertidumbre con el que juegan muchas consultoras de Dios mío, no os preocupéis que ahora vamos a resolver y esto es la recuperación del control, en vez de entender que esto es parte de la naturaleza del ser humano. Ahí está esta mujer que es escritora, es poeta, habla del momento crucial en el que estamos, ¿no? Porque los seres humanos somos seres narrativos. Cuando abogaba un poco a comprender nuestra naturaleza, ir a la raíz, ir a los fundamentos, ¿no? Y no hablar de tendencias futuristas, sino hablar de lo que ya hablaban los griegos, es precisamente para entender, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiar la realidad que estamos viviendo? Primero es comprenderla y luego saber que la crisis que estamos viviendo tiene que ver mucho con una crisis de imaginación. Porque los relatos, ¿no? Que nos están contando, pues, ¿a qué nos llevan? Al desánimo. Abrir las noticias, ver un telediario, ¿no? Hablar con alguien. O sea, ¿cómo desde ahí vamos a construir nada que sea interesante? A mí me cuesta. Y trabajo para comprender, ¿no? El tiempo en el que vivo, porque creo que al final los líderes que estamos tomando decisiones, y cuando hablo de liderazgo no hablo de estatus, ¿no? Hablo de personas, ¿no? En su metro cuadrado, cuanto más desconectados estén, más incapacidad van a tener, ¿no? Y necesitamos nuevos relatos, ¿no? Necesitamos abrir posibilidades. El mundo tiene infinitas posibilidades y nosotros como seres humanos, aunque suene poco realista, porque el problema es que no abundan, ¿no? Estos relatos, tenemos acceso a ellas, ¿no? El problema es cuando por esa falta de tiempo pues realmente, ¿no? Dejamos de pensar y vamos por los atajos y vamos por los relatos que nos están contando otros con otros intereses, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo inesperado, porque lo inesperado, lo improbable, lo imperfecto, ¿no? El misterio, como os decía antes, es connatural al ser humano, es connatural a nuestra naturaleza. Si entendemos este contexto, ¿no? Donde no es un enemigo, es un aliado, donde en vez de tender a la simplificación tendríamos que tender a la complejidad, ¿no? Porque eso nos da mayor riqueza, y donde la idea de legado es algo que nos tendríamos que cuestionar todos, ¿no? El hecho de, oye, la gratitud que tenemos que tener a las generaciones anteriores por haber, ¿no? Trabajado, luchado, conseguido determinadas cosas que nos hacen hoy vivir como vivimos, pues podemos pensar en que la mirada técnica es suficiente o que necesitamos incorporar nuevas habilidades, ¿no? Y otro tipo de dimensiones que realmente son también connaturales y son las que nos hacen completos, ¿no? La mirada técnica es una mirada incompleta porque el ser humano no es un ser solo racional, es un ser que también tiene, ¿no? Otra dimensión. Y no hablo solamente de la dimensión espiritual, tiene una dimensión afectiva, tiene una dimensión relacional. Y mi propuesta hoy, para estos últimos minutos, es recuperar y reconectar con eso que nos hace realmente verdaderamente humanos, ¿no? Cuando hablo de una propuesta de liderazgo contemporáneo, no vengo con las 5 reglas para ser el buen líder, partiendo de la base de que cada uno tiene que ejercer su liderazgo desde su propia originalidad y partiendo de que ese misterio que cada uno tenemos con nuestro universo interior nos hace ser como somos, ¿no? Por lo tanto, cultivando la tecnología más poderosa que tenemos todos los seres humanos y que de nuevo está absolutamente relegada porque en vez de tener antropólogos, artistas, y no, yo a veces soy muy exagerada hablando, pero no lo consideréis como que, ¿no? Los tecnólogos, ¿no? y todas estas profesiones más técnicas no son necesarias. Son necesarias igual que son necesarias estas otras. Pero también nosotros como profesionales, si hay algún ingeniero, que entiendo que sí, ¿no? O si hay algún filósofo, que a lo mejor también, debemos tener esa mirada transdisciplinar. ¿Vale? O sea, no es enfrentar una cosa con la otra, es simplemente volver a recuperar nuestra esencia, volver a reconectar con lo que verdaderamente somos, ¿no? Porque al final a mí me hace gracia, ¿no? Cuando se habla ahora de la automatización
Y digo yo, ¿y qué somos nosotros si no somos autómatas, ¿no? O cuando se habla de hacer a la máquina más humana, y realmente es paradójico también, ¿no? Porque a los humanos se les trata más como máquinas, ¿no? Tú llegas a tu compañía y, oye, no puedes tener problemas ni mostrarte vulnerable porque entonces no estás siendo eficiente, ¿no? De hecho, estas 3 herramientas, yo lo llamo tecnología del ser humano, para que así suene más trendy y capture la atención por esto de la tecnología, son súper poco eficientes. Por eso no terminan de calar en las organizaciones. Lo curioso es que si no las desarrollamos, esos retos a los que nos vamos a enfrentar como humanidad van a ser mucho más complicados de abordarse. De hecho, Edgar Morin, este maravilloso señor que os presentaba antes, habla de la policrisis, ¿no? De cómo realmente pues, estamos viviendo en un momento, pues hoy hay una crisis social, hay una crisis económica, hay una crisis política, hay una crisis medioambiental, hay una crisis demográfica, o sea, hay un montón de crisis que están todas conectadas entre sí, no puedes abordar una, ¿no? Lo hemos visto en el COVID, la sanitaria y todas las demás. Y también justo habla de esa mirada de cómo deberíamos complejizarla, ¿no? Y aquí Emilio Lledó, que es su coetáneo, porque también tiene 101 años, filósofo español, me encanta y lo voy a leer, aunque es de la espalda, chicos, porque dice que los instrumentos que el hombre debe utilizar, el logos, el diálogo, la escritura y la lectura, están a su plena disposición. O sea, no tenemos que hacer un máster, no tenemos que ir a Silicon Valley ni tenemos que alejarnos, ¿no?, de esta sala. Son herramientas humanas, comunes a todos. De cada individuo depende, pues, que se desarrolle su capacidad interpretativa, que le conecte con el mundo. De su participación activa se genera, a su vez, un nuevo logos, resultado de la absorción del logos universal en el yo íntimo y personal. Somos nosotros los hablantes, los escritores, los lectores y los intérpretes. Nosotros somos, en definitiva, los creadores. Me gustaría incidir en esta idea de nosotros somos los creadores por esa falta de capacidad de agencia que creemos que tenemos ante los desafíos que ocurren en nuestro día y cómo hemos abandonado, ¿no?, este problema no va conmigo, porque ¿qué voy a hacer?, ¿no? Y yo lo que os planteo hoy es trabajar esas 3 competencias, esas 3 tecnologías, esas 3 herramientas, llamarlo como queráis, que nos invita también Emilio. Y la primera de ellas es una mirada humanista, ¿no? Creemos que vemos la realidad como es y la realidad no la vemos como es. Para empezar, estamos absolutamente condicionados por nuestros prejuicios, nuestros sesgos, nuestras creencias. O sea, vemos una muy infinitesimal parte de la realidad. De hecho, hay una frase que a mí me encanta que dice: solo vemos lo que queremos ver. O sea, imaginaros el trabajo que podemos hacer para ampliar, ¿no?, nuestra profundidad de campo y para ampliar nuestra riqueza a la hora de ver la realidad que nos rodea. Y cuando hablo de la realidad, es la realidad más inmediata, pero también es la realidad social, ¿no? Cuando genero este tipo de debates sobre la realidad que nos rodea, como os decía antes, la gente se suele pensar que lo que quiero es dinamitar la sociedad tan maravillosa, porque tiene cosas maravillosísimas, ¿no? Pero para poder intervenir en ella, como os decía antes, tenemos que ver lo que se nos resiste. Y hay capacidades que, de nuevo, son intrínsecamente humanas, que no tienen las máquinas, que nos hacen únicos y que nos hacen únicos para interpretar esa realidad y para saber leerla, ¿no? Como pueden ser la sensibilidad, que es absolutamente exponencial, la empatía, la intuición. Y de nuevo no son unas o las otras, pero son capacidades que en el marco de pensamiento actual y en nuestras empresas pues también están relegadas, ¿no? O sea, podemos tener programas para comunicación más eficaz, pero no un programa para ver cómo desarrollamos nuestra sensibilidad humana, ¿no? Y cuán necesarias es para precisamente complejizar esa mirada que tenemos y poder comprender la realidad. Y enmarcar esta idea de que si no comprendemos la realidad que nos rodea, ¿no?, si nos dejamos aturdir por todo lo que está pasando y no somos conscientes, es difícil intervenir en ella. Y muchas veces, cuando estás trabajando con líderes, ¿no?, de grandes compañías, sucede esto. La segunda, y ya voy cerrando, es el pensamiento cuidadoso.
creemos que pensamos como pensamos porque somos súper originales nosotros, ¿no? Y entonces pues yo ahora mismo estoy dando esta charla porque tengo mis ideas, son mías, ¿no? Y todos nosotros somos hijos de nuestro tiempo. El problema, y yo lo veo, si me permitís, como un problema, es que muchas veces no sabemos por qué pensamos como pensamos, ¿no? Y no trabajamos la manera en la que pensamos, ni sabemos, ¿no?, cómo mejorar nuestro pensamiento. Y cuando hablo de pensar mejor, hablo de pensar con mayor rigor, con mayor profundidad, ¿no?, con esa complejidad de la que hablaba antes, y con mayor ética, ¿no?, porque al final estos desafíos de los que estábamos hablando requieren de un mayor componente ético, ¿no?, este famoso pensamiento crítico del que hablan los filósofos contemporáneos constantemente, ¿no? El pensamiento cuidadoso, hay un sociólogo americano que me encanta que se llama Matthew Lipman, está muy relacionado con el pensamiento creativo. Y en las organizaciones, de nuevo, se nos llena la boca hablando de creatividad, pero no sabemos generar los contextos. Primero, no cultivamos esa mirada, ¿no?, humanista, complicado. Y segundo, no entendemos que el pensamiento creativo viene precedido de un pensamiento cuidadoso, o sea, de crear espacios seguros, ¿no?, donde nuestros equipos, ¿no?, puedan desplegar toda su autenticidad, y de un pensamiento crítico. Y esta última herramienta, mirada, pensamiento y conversación, ¿no? La conversación es otra de las tecnologías más poderosas que tenemos los seres humanos. Está relegada a la máquina del café, no es eficiente. No sé cuántas conversaciones tenéis significativas en vuestro día a día. Si incluso pensáis que hay que tener conversaciones significativas en vuestro día a día con la gente del trabajo, pero las conversaciones significativas son absolutamente transformadoras. Entonces, ¿qué quiero invitaros, chicos? Pues a pensar. Estamos hablando de innovación, estamos hablando de cambio, estamos hablando de transformación, ¿no? ¿Por qué no reconectamos con nuestra esencia, con la raíz, ¿no?, con lo radical que tenemos todos como seres humanos, y generamos estos espacios, ¿no?, para conectar con las personas de manera profunda, ¿no? En los proyectos de cambio cultural, esto es una de las cosas que vemos todos los días, ¿no? O sea, que no hay conversaciones honestas, ¿no?, que no hay conversaciones desde el corazón, que se evita el conflicto, ¿no?, que no se escucha porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que parecen como flop, realmente son absolutamente estratégicas. Y para cerrar, me gustaría, he traído a Adela porque quería traer a alguna mujer, igual que a Olga, ¿no?, que es otra de nuestras grandes filósofas. Y me gustaría cerrar con esta idea de buscar en el día a día, en lo cotidiano, a esos referentes extraordinarios, ¿no?, y ver cómo cada uno de nosotros podemos ser luz también, ¿no?, si hacemos un ejercicio bueno, pues de autoconocimiento, de autocrítica, de reflexión profunda e individual, y no dejamos, ¿no?, que todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor nos condicione y nos determine, ¿no?, porque nos puede condicionar pero no determinar, ¿no? Entonces me gustaría cerrar con esta invitación a que abracemos lo inesperado, ¿no?, abracemos lo improbable como fuente de creatividad, y que reconectemos con la esencia que tenemos todos nosotros como seres humanos, porque entonces como sociedad seremos unos líderes mucho más ejemplares de los que tenemos ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias Carmen. Tenemos unos minutos para una pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que yo me lance? ¿Alguien quiere conversar? Pues yo voy a conversar entonces en vuestro nombre, porque estábamos hablando de cambios, Carmen, y a mí me parece que uno de los grandes cambios por los que hemos pasado todos ha sido la pandemia. Y como hablas de conversaciones profundas, en tu experiencia, ¿cómo nos ha cambiado en la comunicación el hecho de tener que tratar con nuestros colegas, con nuestros jefes o incluso con parte de la familia a través de las pantallas? Es que voy a ser muy poco políticamente correcta. ¿A alguien le importa? Que no sea, no nos importa, ¿verdad? Pues adelante. Bueno, pues ya Es que realmente a mí la parte que más me gusta es de las preguntas. Os estáis perdiendo lo mejor de mí. A ver, yo creo que el COVID ha acelerado la deshumanización. Y que toda esta idea de que viene la tecnología, que nos permite estar conectados y tal, no hay nada más poderoso que el que tú y yo ahora estemos conversando, porque además están pasando cosas, ¿no?, en nuestras ondas cerebrales que no pasan a través de una pantalla.
Entonces, me parece que con esa idea del miedo que os decía antes, ¿no? Que es un poco la tónica que vivimos y que básicamente lo que hace es que seamos más manipulables, pues el COVID lo que ha hecho ha sido acelerarnos. Entonces, la tecnología es buena, pero es con lo que te decía antes, no es una cosa o la otra, ¿no? Y yo creo que ahora, como hemos perdido la idea de legado, hemos perdido la idea de trascendencia y vivimos una sociedad súper hiperindividualista, pues cada uno se queda en su casa, cómodo, haciendo su tarea, su trabajo, ¿no? ¿Y para qué voy a ir a la oficina? Me hubiera gustado, no sé si alguno estuvo ayer en la sala de gaming, que hubieras conocido a los chicos de Twitch, porque es otra manera de ver la vida, ¿no? Y de cómo ha cambiado. Seguramente maravillosa. Por supuesto, no estamos aquí para adjetivar. ¿Otra pregunta? Pues sigo. Nada, en un minuto. Dinos cuál es el próximo paso. Nos has dado las herramientas totalmente comprensibles, pero a mí me asusta esa idea de desánimo. Si hay algo que tuviéramos que escoger para empezar a hacer diferente mañana, ¿qué sería? Bueno, pues voy a decirte dos cosas. Una que es, esto está fatal, ¿no? El disclaimer de... os va a parecer cursi, pero es que creo que es fundamental, que es habitar el amor en vez de habitar el miedo. Creo que es fundamental que empecemos a habitar el amor, porque es una fuerza súper poderosa. Y la segunda, que como todos tenemos unas capacidades maravillosas, una formación técnica maravillosa, incorporemos las humanidades, ¿no? La poesía, la literatura, la historia, el arte, y que empecemos a leer y a vivir experiencias en esa dimensión, porque os puedo asegurar que todo lo que he compartido, ¿no? Lo último sobre todo, ¿no? De la mirada, el pensamiento y la conversación, va a cambiar sin que tengáis que ir a ningún programa, a ningún curso, ni a nada. O sea, va a cambiar vuestra forma de ver la realidad. Y está a nuestro acceso, ¿no? Comprar un libro y leer un poquito. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Carmen. Un placer. Gracias. Y sobre todo, gracias por hacer el esfuerzo con la voz. Nada. Es que estoy...